La entrada triunfal de Cristo representa la recta final de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Parece que se ve en cámara lenta lo que va pasando a partir de hoy, porque hay una atención muy cercana. Así que vamos a hablar acerca del contexto, pero también vamos a resaltar el señorío de Cristo en nuestra vida y vamos a aprender, hermanos, cómo vivirla. Porque podemos cantar que Cristo es nuestro Rey y hermosos cantos, pero en la práctica qué difícil es ser súbditos de nuestro Rey. Les pido por favor que ocupen su lugar. La siguiente, por favor. Hay un contexto a partir de, incluso desde el capítulo 18. El Señor Jesucristo, en el versículo 31, si ustedes lo ven, Jesús anuncia su muerte y hace como una síntesis de lo que va a suceder. Tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Será entregado a los gentiles, será escarnecido, será afrentado y escupido, y después de que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendían de estas cosas, y estas palabras esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que Jesús les decía. Ir a Jerusalén para Jesús era muy claro, pero para ellos no. Así que después dice la Biblia que llega a Jericó, y desde Jericó hay un recorrido para llegar hasta Jerusalén, donde de esta forma muy gráfica, así como ya lo cantamos y lo hemos visto, se le ha llamado la entrada triunfal a Jerusalén. Pero cuando decimos la entrada triunfal a Jerusalén, dejamos de ver otros detalles por centrarnos desde una perspectiva de victoria, de rey que va entrando a Jerusalén como si viniese de una guerra, como si estuviese conquistando, y dejamos de ver los detalles de la Escritura. Pero en este contexto, la siguiente, por favor, podemos encontrar estas enseñanzas. La primera es que a partir del versículo 28 de donde leímos al versículo 34, habla de los preparativos para entrar a la ciudad de Jerusalén. O sea, hay que entender que Jesús no dijo: voy a entrar a Jerusalén, voy a entrar como rey. No, se cumple una profecía de Zacarías, como lo acabamos también de ver. Pero en este pasaje también hay una aclamación por parte de la multitud, y también hay una proclamación. Hay un lamento del rey y hay una purificación del templo. Así se puede clasificar. Normalmente, cuando nos centramos en la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, dejamos de lado la parte donde Jesús llora. Y dice aquí que Jesús, antes de entrar a Jerusalén, lloró por ella. Se lamentó por ella. Y finalmente está la purificación, que en términos de los días puede suceder el día de mañana, ¿no? Porque es lo que pasa en las iglesias. La siguiente, veamos este mapa de, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero hay una flechita que dice, arriba dice los eventos de Lucas, dice el 19, esto ocurre en Jericó y Jerusalén. Y hay una línea roja para que veamos la diferencia entre Jericó a Jerusalén. La siguiente, por favor. Pero una vez llegando a Jerusalén, aquí tenemos ya la cornada de Jesús, porque hasta al final, ¿ven ustedes la flechita como que es un poquito así como curva? Como los goles que tiraba ¿cómo se llama ¿Quién? Roberto Carlos.
Sí, así como que gira. Desde donde inicia la línea, Jesús empezó a ir, digamos, como esa entrada triunfal. Es un poco retirada porque hasta donde termina la flecha, donde tiene, digamos, la parte frontal, está la entrada de lo que es Jerusalén, y eso que brilla allá, pues obviamente en nuestros días, pues es el templo de la mezquita de Omar. Vamos a imaginarnos que allá estaba el templo de Jerusalén. La siguiente, por favor. Pero hay un texto, hermanos, central en la que yo quisiera que reflexionemos, porque dice así, léanlo conmigo, ¿cómo dice? A diferencia, hermanos, de Mateo y a diferencia de Juan, resulta que Lucas no utiliza la palabra hosana. Y recuérdenme qué significa la palabra hosana. Sálvanos ahora. Pero vamos a reflexionar, hermanos, entonces en esto. La siguiente, por favor. Hablemos de los preparativos de la entrada a Jerusalén. Y entre los preparativos, les pido que me acompañen a leer los versículos del 28 en adelante. Dicho esto, dicho cuál, ¿no? Pues más arriba tenemos la parábola de las 10 minas, y una vez terminada, dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que cuando estaba cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, o que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Hasta ahí. Siempre que hablamos de preparativos y uno piensa en los detalles cuando vas a preparar algo importante, si se te olvidan algunas cosas o incluso a la mera hora las cosas no pueden salir como las planeaste. Hay eventos muy importantes que requieren mucha atención para planificarlos, ¿como cuáles? ¿Estaban pensando lo mismo que yo? La boda. Que porque no se nos deben de pasar los detalles. Requiere mucha atención. Incluso eso ya se convirtió hasta especialidad. Hay personas que dicen: tú tranquilo, yo me encargo. A ver, ¿qué te hace falta? No, pues nada más que quiera el novio, yo me encargo. Todos los detalles los tienen bien cubiertos. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando Jesús va a preparar la entrada? El servicio o la vida cristiana debe entenderse a partir del servicio. Esta mañana escuchamos un sermón alusivo precisamente a la manera en que nosotros concebimos el Evangelio para servir, para entregarnos e incluso para morir por Cristo. Y el Señor Jesús llama a 2 de sus discípulos, y quisiera, hermanos, que nos centráramos en la importancia del servicio a Jesús. Porque si bien estos nos representan, tienen mucho que decirnos respecto a la forma en que se debe de obedecer a Cristo. Y yo mencionaba que la vida cristiana es de obediencia a Cristo. Porque, retomando las palabras de mi hermana Eunice, que esta mañana nos compartió, es: niégate
a ti mismo. Porque para servir a Jesús se necesita negarnos a nosotros mismos. Y nos preguntaba nuestra hermana, ¿qué es eso de negarnos a nosotros mismos? A ver, ¿quién se acuerda? De los que estaban en la mañana. ¿Los demás? Tranquilos. Venga, a ver, los hermanos que estuvieron en la mañana. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? A ver, alguien ya por ahí lo estaba diciendo. Dejar de pensar en mí misma, esa es una. ¿Qué más? Dejar a un lado lo que a mí me gusta. Miren, la hermana dice, muy bien. Sí, ve apuntando, hermana, ya lleva Pati un punto y nuestra hermana otro punto. Hermana. ¿Qué más? ¿Dejar qué? Las cosas del mundo. Dejar las cosas del mundo. Bueno, no participar de las cosas del mundo, pero ¿cómo qué? A ver, porque vamos a pensar que las cosas del mundo vayan a ser todas malas. ¿Cómo qué, hermana? ¿Cómo qué? Bueno, para mí, por ejemplo, el ir a las fiestas y bailar, yo no lo veo bien porque uno le baila a Dios. Pero vamos a preguntar, ¿eso dijo la hermana? No, hermana, era el inciso A. Okay. ¿Qué más dijo nuestra hermana? Olvidarse de uno mismo. En general, hermanos, olvidarse de nosotros. Miren, hermanos, la dificultad más grande del ser humano es el egoísmo. Por ego, nuestra vida funciona cada día. Hacemos lo que queremos, lo que pensamos, lo que necesitamos. Y no hacemos simplemente lo que no estamos de acuerdo. Porque hablar de obediencia se puede decir muy sencillo. Pero en la práctica hay gente que incluso no le gusta que le digan qué hacer. ¿Conocen ustedes alguna persona? Igual y hasta la ven en las mañanas cuando se miran al espejo. Luego se aparece allí. De veras, no lo digo que alguien se asomó. No. Somos nosotros. Y hermanos, si nosotros no entendemos, porque miren, lo relevante de esto es que toda nuestra vida el Señor trabaja con el tema de nuestro ego. Toda nuestra vida. Porque el Señor nos quiere humildes. ¿Y qué significa ser humilde, hermanos? Reconocer nuestra posición ante el señorío de Cristo. Pero si empezamos por un elemento tan básico como a mí no me gusta que me manden, ¿cómo le decimos eso a Dios? ¿Cómo concibes la vida? Bueno, Dios, hermanos, no nos dice directamente, así como que baja y dice, mira, quiero que hagas esto. Sino que lo hace a través de su palabra, lo hace a través de la predicación o lo hace a través de algunas otras personas. Dios siempre utiliza medios para hablarnos. Son los medios que Dios utiliza para hacernos conocer o saber su voluntad. Pero cuando se media el hombre, no nos gusta, hermanos, no nos gusta que nos manden. Lo primero que encontramos en estos siervos, en estos discípulos de Cristo, hermanos, en primer lugar es la prontitud. Porque si dijéramos o preguntamos, a ver, hermanos, ¿qué es lo que vamos a poner a los hijos? Son los que nos obedecen, a veces. ¿Qué es lo que se requiere cuando les damos una indicación a los hijos? Primero, que pongan atención. Ajá. Porque si ponen atención, lo van a comprender bien. Lo segundo, que sea rápido.
Y tercero, pues que lo hagan exactamente como se les dijo. ¿Recuerdan ustedes el caso, hermanos, de un profeta que Dios lo envía a predicar a Nínive? ¿Cómo se llamó? Jonás. Y entonces Jonás decide, primero, no atender a Dios. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con Dios. ¿Cómo que voy a predicarle a Nínive si son nuestros enemigos? ¿Cómo? Así que, en lugar de hacer u obedecer, toma un barco para el lado contrario. ¿Cuántos creyentes no estamos de acuerdo con las cosas de Dios? Y cuando el Señor nos dice que las hagamos, simplemente ni las escuchamos. Entonces, cuando Jonás, después de que Dios lo llama, y ya, pues ustedes recuerdan la historia, vino un pez muy grande y pum, se lo comió, y después ahí lo tuvo 3 días dando vueltas en el estómago, o en alguna parte de su cuerpo. Finalmente lo vomita, entonces sí tenía que estar en el estómago. ¿Cómo habrá sido la predicación? No, sí, ya entendí, Señor, ya entendí, ahora sí. Y entonces comenzó a predicar como Dios quería que predicara. No, porque predicó de malas. Es más, él se sentó así en primera fila para quiero ver que los destruyas, porque eran sus enemigos. Hermanos, la obediencia, cuando hablamos de Dios, debe tener estas características: comprender lo que Dios quiere de nosotros y hacerlo. El señorío de Dios, su autoridad se refleja de esta manera. Cuando simplemente un padre ve que su hijo no le hace caso, dice, no me respeta. Y dice, no me respeta porque no me hace caso, porque no hace las cosas como yo le pido, o simplemente dice, ahorita. Ese reflejo, hermanos, trayéndolo a la vida cristiana, debe de quedarnos a nosotros muy claro lo que Dios quiere de nosotros. Porque se ha dicho, bueno, entonces vamos a obedecer, o Dios le gustan los robots, vamos a actuar como un robot. Hermanos, la obediencia es conforme a la palabra de Dios. Hay áreas en nuestra vida con las que luchamos porque no nos gusta que Dios nos dirija o nos exija, y entonces es donde podemos confrontar: ¿estoy haciendo lo que a Dios le agrada o estoy haciendo lo que a mí me agrada? Y todos tenemos áreas en la vida, hermanos, donde podemos sentirnos en desobediencia con Dios. ¿Qué? ¿Qué dijeron por ahí? ¿Qué dijeron? Yo alcancé a escuchar: tráele un cafecito al pastor. Yo así oí, no sé ustedes qué oyeron, ¿no? Vamos a ver qué tan obedientes son. Sí, hermanos, una parte es el señorío de Cristo y saber que Dios tiene autoridad y que Dios tiene poder. Pero la vida cristiana es una vida de obediencia a su palabra. La vida cristiana es un servicio a Cristo. Y aunque bien lo sabemos, a lo mejor Cristo no está necesitando algo como para poder venir y hacerlo, hermanos, es a través de la iglesia y es a través de los demás. En una ocasión Jesús lo dijo: estuve enfermo y me visitaste, tuve hambre
y me diste de comer. Tuve sed, me diste que tomar. Estuve preso. Señor, ¿cuándo te vimos así? No es necesario que me vean así. Porque si así lo viéramos, pues, imagínense que va a pasar Jesús. No, que venga a la casa. Sí, que venga a la casa. Todo el mundo va a querer servirle, ¿no es cierto? Si viniera en nuestros días, claro. Pero Jesús dijo, por cuanto no lo hiciste con las otras personas, conmigo no lo hiciste. Y si cuando tú estás frente a una necesidad, sientes que el Señor te habla, que el Señor te dice, somos llamados a servir. La vida cristiana, hermanos, debemos entenderla así, en servicio. En segundo lugar, la siguiente, por favor. Nuestro Señor fue además, veamos esta parte, fue aclamado. Y quisiera que leyéramos 5 versículos a partir del versículo 35 y por favor hagan la lectura ustedes, pero ordenaditos. 1, 2 y 3. Paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Regresaron, como el Señor le dijo a estos discípulos, van a encontrar un pollino atado, un pollino que tiene como característica que nadie nunca lo ha montado, desatadlo y traerlo. Si alguien les dice a dónde, ustedes le dicen, el Señor lo necesita y punto. Ahora viene, hermanos, una imagen que es central en este día, el Día de las Palmas. Es central porque entonces, como comienza diciendo, llega el pollino, Jesús se monta y entonces comienzan a aclamarlo. Y se quitan sus capas, sus mantos, sus túnicas y las ponen para que Jesús pase. Y cortaban palmas y se las ponían. Y el versículo 37 nos habla de la manera, hermanos, en que se alaba a Dios. Miren, léanlo por favor, versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios. Hasta ahí. La actitud, hermanos, en la adoración, o la aclamación, o la alabanza a Dios, es muy importante. ¿Cómo le alabas a Dios? Dice la Biblia, ¿alguno está alegre? Cante alabanzas. Cante alabanzas. Yo sé, hermanos, que no todos los cantos tienen el mismo carácter o se cantan con la misma emoción. Porque hay diferentes emociones, hay diferentes sentimientos en los cantos. Por ejemplo, a ver, un canto de mucha alegría. A ver, venga, ¿cuál? Gózate delante del Señor, tum, tum, porque Él está, mi rey, pum, pum. Es de alegría. ¿Cómo podré estar triste? Ese es uno de tristeza, ¿no? Ese no sería de alegría. Porque está triste, entonces uno canta, ¿cómo podré estar triste? Ajá.
¿Cómo podré estar triste? Y le recuerda a lo mejor razones para confiar en Dios. ¿Cuál, hermana? ¿Cómo va ese? A ver. Bueno, sí, pero ¿cómo va el canto? No, con confianza, hermana. Si yo canto, y eso que no creas que yo soy acá aprobado en la academia. No. Tente la confianza, hermana. ¿Cómo va? ¿Mande? Alabad, servidores del Señor. ¿Ok? Pero vamos a pensar ahora en otra emoción. Ahora sí, un canto triste, por ejemplo, sería: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? Cantado, pues. ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Sí, tiene otro carácter. A ver, ahora enojo. Sí, pues también hay cantos de enojo, ¿o no? ¿No hay? Ah, carambas. A ver, vamos a buscar uno. Un canto, hermanos, que su carácter sea de enojo. Ese sería más bien de esperanza. Ajá, porque, o de fe, Él conmigo está, quiero oír su voz. Levántate y sálvame, Señor. Levántate y sálvame, Señor. Tú has vencido a todos. ¿Ok? Muy bien. Otro, hermanos, de enojo. ¿Cuál? A ver, ¿cómo va, hermana? No, pero cantado. No. Mira, hermana, ya ves. Yo animándolos. Porque piensan que porque te pasé que no la cantaras, ya piensan los demás que también los vamos a pasar. No, pero sí es en serio que te la pasé. Era bien que sabes, bien, se salió bonito. Ahí está, ya, hermana, ahora sí, ya cántalo. ¿Mande? Ah, por ejemplo, que ese es de temor, ¿no? También. Porque Dios me ha cambiado el nombre y me ha hecho su hija. Y yo soy cabeza y no cola y ahora vivo de gloria. No lo había escuchado, hermana, pero mira, para que tengas tu punto, luego me lo mandas a mi WhatsApp. Otro de miedo, hermanos, ahorita que ya hablamos de las emociones, otra de miedo. Maestros encrespan las aguas, ¿sí? Ok. Ajá. Pero cántalo, a ver, venga. Más alto. No, más fuerte, más alto el tono. Ok. Sí cantan bonito, O sea, cantan bonito. Deben de creérsela. Yo sí pienso que canto bonito. Sí, yo a lo mejor desafino, pero créanme, no me preocupo mucho por la crítica, hermanos. Castillo fuerte de... También sería así como de temor, ¿no? Castillo fuerte de nuestro Dios. ¿Recuerdan quién escribió Castillo Fuerte? ¿Y recuerdan cuándo lo escribió? No, cuando lo mandó llamar el Papa. Y sabían que a su antecesor ya lo habían mandado a llamar y lo habían mandado. Entonces él iba temblando. Por eso vienen frases de esa situación. Ok, muy bien. Hermanos, los himnos y las alabanzas tienen un carácter y nos identificamos con ellas. Es muy importante, miren, la alabanza a Dios es un medio de gracia. ¿Qué es un medio de gracia? Les preguntan. ¿Qué es un medio de gracia? A ver, uno por uno, porque luego yo escucho otra cosa de que... A ver, ¿qué es un medio de gracia? Es a través de que Dios se manifiesta. Así como nuestra relación. Una relación
Por ahí va. Es un medio, hermanos, a través de los cuales Dios nos comunica un beneficio. Entonces, por ejemplo, la alabanza. Como medio de gracia, hermanos, la alabanza tiene 3 elementos muy importantes. Número 1, que nos recuerda la palabra de Dios, las promesas de Dios. Número 2, hermanos, que nos conecta con la parte emocional. Y número 3, que sirve de testimonio. Eso está en el himnario, ¿eh? Cuando ustedes abren el himnario, ahí están los 3 elementos de la alabanza. Bueno, dice la Biblia, hermanos, que los discípulos comenzaron a alegrarse, se alegraron, y entonces comenzaron a decir o a alabar a Jesús. Cuando nosotros nos conectamos, hermanos, a la alabanza, y creo que el grupo de alabanza de nuestra iglesia hace un gran trabajo al compartirnos, si aplaudimos, o si nos alegramos, o si levantamos nuestras manos, o si cerramos nuestros ojos, o cómo nos comparten, y nosotros lo hacemos, de verdad entramos, hermanos, en ese beneficio que nos trae. Pero si nosotros no nos conectamos con la alabanza, imagínense una alabanza de alegría, y una persona que no se conecta con esa alegría, ¿cómo cantará, por ejemplo, la de Me Gozaré? ¿Mande? Con flojera. Ajá, ¿de qué más? ¿De qué otra forma? Con desánimo. O simplemente no canta, ¿no? ¿Mande? O sin conciencia. El primer elemento, hermanos, entonces es la parte emocional. Dios nos hizo para sentir. Y miren que la alabanza, hermanos, como es una expresión del instrumento musical, está relacionado con las emociones. A partir del versículo 38, dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Eso es lo que decían, porque ellos habían entendido el Evangelio. Cantar algo que no comprendemos es como aquel que le gusta una canción, pero está en inglés. Ajá. Y a lo mejor la canta como se imagina, ¿no? A como la entiende, pero tal vez no sepa lo que dice. Pero si a alguno de ustedes les pasa así, aquí está nuestra hermana Patti, porque ella es maestra de inglés. No, hermana, que nos dijo el pastor que tú nos vas a traducir la canción. No, les da clases de inglés y pueden aprender muy bien. Cantamos, el pueblo de Israel, hermanos, cantaba lo que vivía y lo repetía para vivir lo que cantaba. La palabra de Dios, hermanos, a través de la alabanza es algo que podemos estar haciendo constantemente. Por eso nosotros promovemos cantar las alabanzas, cantar los himnos, cantar los cánticos, los salmos constantemente. Y hay en medio, hermanos, de las diferentes necesidades, buenos ejemplos que podemos utilizar. Por ejemplo, si estamos preocupados, ¿qué podríamos cantar? Venga. Preocupados. El Salmo 121. Por ejemplo, el Salmo 121. A ver, cántalo. Yo te ayudo, yo te doy el tono. Más arriba. No, ya con eso, está bien. Ya, tienes tu punto.
Alzaré mis ojos a los montes, exactamente. Ajá. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, cielos y la tierra. ¿Mande? Por ejemplo, sería como para la gratitud de que el Señor ha salvado nuestra vida, ¿no? Sublime gracia. Pero a ver, cántela, hermano. Un poquito más fuerte, hermano. Subimos el volumen. Aquí yo le ayudo, hermano. Me gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Claro, hermanos, eso cómo fortalece, y nos recuerda que el Señor nos ha salvado. Hermanos, ahora si estamos a lo mejor frustrados, que no nos salen las cosas, que queremos algo y nomás no sale y no se da, ¿qué podríamos cantar? Esa que dice que aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Ese sería como de valor, pero de frustración, como cuando las cosas no nos salen. Oye, es que yo quiero hacer esto y nomás no se me da, y ya hice 6 exámenes y nomás no me quedo en el poli. Sí, de esos esfuerzos que hacemos. Ajá. Pero cántalo. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Por ahí va. Otro, hermanos, de frustración. En ti confía mi corazón. Eso sería como de confianza para fortalecer la fe, hermanos. Muy bien. Yo me rindo a Él. Ok, también, exacto. Cuando estamos luchando y a lo mejor nosotros queremos algo y Dios dice no. Entonces uno dice, pues yo me rindo a Él, ¿no? Me rindo a su voluntad. Otro por ahí dijeron, hermanos, lo importante es que entendamos lo que nosotros cantamos. Porque los discípulos, en las palabras que le dicen a Jesús, es porque ellos entendieron el Evangelio. Estas personas que, aunque no lo dice Lucas, pero lo dice Mateo, gritaban Hosana, habían entendido que Él había llegado realmente para sanarlos, para salvarlos. Y cuando aquí le dicen paz en el cielo, habían entendido el Evangelio. Hay quienes dicen, bueno, que estas personas le estaban cantando aquí Hosana, bendito, pero que ya después el viernes le decían, no, crucifíquenlo. No, pero no es verdad porque estas personas habían sí entendido el Evangelio. Los que no lo habían entendido, simplemente le gritaban, crucifícale. Hermanos, alabar a Dios es una característica del Evangelio, es una característica de la vida cristiana. Yo te pregunto, ¿cómo alabas tú a tu Señor? Y me refiero en esta forma práctica. A lo mejor no, hay quienes dicen, no, a mí no me gusta mucho esas alabanzas de Marcos Witt. Bueno, no, pues no canto las de Marcos Witt, pero están las de otros. No, a mí no me gustan los himnos. Bueno, no. ¿Cómo eres tú en la alabanza? Hermanos, hemos aprendido y hemos desarrollado una forma de alabanza que no solo se limita al tiempo que estamos aquí. Es a donde quiera que vayamos, hermanos. A donde quiera que estemos. Hay que alabar al Señor siempre. Hay que alabar al Señor siempre. Hermanos, porque ¿qué sucede cuando alabamos a Dios? ¿Cuáles son los beneficios cuando alabamos a Dios? Reforzamos nuestra fe, reforzamos nuestra creencia, reforzamos nuestra doctrina y tiene un efecto en nuestra forma de pensar. Pensamos diferente. A los cristianos durante las persecuciones del desde el primero, segundo y tercer siglo,
Dice Marco Aurelio fue un emperador que también persiguió a los cristianos, que estos se juntaban en la arena para ser devorados por los animales. Pero lo que hacían era doblar su rodilla y comenzar a cantar. Yo he visto a mucha gente morir. No me vean feo, así de que, ay hermano, pues ¿a dónde se fue a meter? He visto a mucha gente morir. Y hay gente, hermanos, que pide una alabanza. Sí, de verdad, cuando ya la gente va a morir. En una ocasión llegué con una familia que decía, hermano, queremos, pues ya está muy malito, pero queremos cantarle. Mire, esta era la canción que le gustaba. Bueno, la cantamos allí y hasta en el sepelio. De veras, ¿saben por qué, hermanos? Porque nos llegamos a identificar. Entonces ahí están los cristianos doblando su rodilla y cantando. ¿Qué cantarían? No sé, no se sabe, no está registrado, pero ellos morían cantando. Identifícate con la alabanza y cántalas en los momentos de tristeza, de soledad, de amargura, en lugar de estar planeando cómo vengarte, en lugar de deprimirte. Toma la palabra de Dios a través de esas alabanzas y cántalas, y te darás cuenta del efecto que tienen en tu vida. En tercer lugar, hermanos, estos discípulos que entendieron el evangelio de esta manera, también proclamaron. Es diferente a aclamar, aquí es la aclamación, a la proclamación. A ver, vamos a leer. En el versículo 37, dice así. Ahora voy a leerlo yo. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Por qué? No estaban cantando así, hermanos, alabanzas, ¿sí? Tampoco vayan a pensar que ahí alguien está dirigiendo y a ver, hermano, cante, a ver, usted también, y súbale el tono. No. La alabanza, hermanos, que aquí había, era una proclamación. Porque dice aquí que lo estaban alabando por las maravillas que habían visto, que había hecho. La siguiente, por favor. Y la siguiente de una vez. Miren, aquí hay que retomar el contexto, porque había 3 grupos en la muchedumbre. De hecho, hermanos, ya había gente que había llegado allí para celebrar el próximo fin de semana la Pascua. En los tiempos, dice el historiador Flavio Josefo, que es un historiador judío de este tiempo contemporáneo, dice que Jerusalén tendría unos 200,000 ciudadanos. Pero que en esta fecha particularmente llegaba a haber hasta 3 millones de personas. Sí, porque venían a la Pascua. Entonces imagínense cuando Jesús llega, literal, acabó con una mafia. Por todo lo que estaba allí, esta era una verdadera mafia. 3 millones de personas. Imagínense, se preparaban y, a ver, vamos a necesitar aquí 3 millones de animales para las ceremonias. Sí, porque si uno llegaba, pues aquí traigo mi chivito de mi pueblo, ese no vale, los que valen son los de aquí. Cómpralo aquí, cómpralo lo que cuesta. Había mucha mafia. Hermanos, había 3 millones de personas y esas personas no conocían a Jesús. Estaban los judíos nativos que sospechaban de Jesús, ya los mencionamos, los fariseos, pero están los galileos que le seguían, pero también estaban los visitantes fuera de Judea y de Jerusalén que no conocían de Jesús. Hermanos, no podemos dejar de decir que tenemos un Dios grande
y no contar lo que Él ha hecho por nosotros. La semana pasada me acerqué con nuestro hermano Oscar. Habíamos estado orando porque se cayó, ¿se acuerdan? Y esa se andaba cayendo también ahí atrás. Que el doctor que lo revisa, después de que le hizo sus estudios, le dijo, o sea, es que esto es un milagro de Dios. Y entonces me dice Oscar, yo no puedo dejar de decir que este es un milagro de Dios. Yo no sé a qué atribuyes tu bienestar en todos los aspectos. Yo no sé a qué atribuyes tu salud o a qué atribuyes tu inteligencia, tu economía, a qué atribuyes que te va bien en las cosas. Pero si no ves a Jesucristo en tu vida, no vas a tener que contar. No vas a tener que decir. Cuando decimos, vamos a evangelizar, ¿y qué les digo? Pues como dijo Jesús, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y eso, hermanos, nos remite a reflexionar sobre lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué ha hecho en mí? ¿Qué ha hecho en ti? Estos discípulos estaban hablando acerca de los milagros que había hecho Jesús allá atrás en Jericó. Porque allá hizo milagros y desde allá venía la peregrinación. Hermanos, necesitamos hablar de Jesucristo. Necesitamos hablar de Jesucristo. Yo no me imagino que cada uno tiene una particular forma de platicar con las personas. Pero cuando alguien no encuentra una solución, lo primero que yo les digo es, ¿tú crees en Dios? ¿Sí? ¿Pero qué tipo de Dios crees? ¿En qué tipo de Dios crees? ¿Crees que te puede ayudar? Sí, entonces vamos a hablar de este Dios. Y empezamos a hablar de ese Dios. Hablamos de los problemas y hablamos de las soluciones. ¿Tú cómo le haces? ¿Tú cómo le haces? Ves a una persona en necesidad y te acercas y le dices, oye, el Señor me ayudó a mí en una necesidad como la que tú estás. ¿Cómo hablas de Dios? Necesitamos hablar de Dios. Hay gente que dice, no, sí, pero vale más el testimonio. Tienes que hablar de Dios. Tienes que contar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y si no te has dado cuenta de lo que Él ha hecho en tu vida, tienes que hacer conciencia. Porque si un día estamos aquí, hermanos, es por la gracia de Dios. No es porque somos muy fuertes, muy inteligentes, muy especiales, simplemente porque el Señor así lo quiere. A medida, hermanos, que tengamos mucha claridad sobre lo que Dios hace en nuestra vida, podemos compartirlo. Y esto es de conciencia. Miren, hermanos, dice el Salmo 4, versículo 8. ¿Sí se lo saben de memoria? ¿Cómo dice? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Así, hermanos, podemos descansar tranquilos. Pero los versículos anteriores son un proceso de reflexión de lo que pasó durante el día. Es una evaluación en la que uno le dice a Dios, gracias. Pasó esto, gracias. Pudo haber sucedido algo peor aquí, pero gracias. Aquí la regué, pero pues gracias. Y cuando nosotros, hermanos, estamos constantemente renovando nuestra conciencia de la vida del día, podemos descansar en paz. Hay que contar, hermanos. Esta semana es una semana para contar. Es una semana para hablar de Jesucristo. Por ejemplo, miren. Ahí me dicen, doctor, ¿a dónde se va a ir de vacaciones?
Ah, que usted se va a la iglesia. ¿Sí? Ahorita la gente ¿de qué habla? De las vacaciones. ¿Sí? ¿De qué? Acapulco. ¿No? Sí, hay gente que dice, pues yo, pues a Cancún, pues no hay para más. Es lo que yo digo. Es lo que yo digo. Hay que ir. Sí, la gente está, hermanos, con un tema de vacaciones, con un tema de descanso. Y gracias a Dios, hermanos, por todos los que pueden descansar y irse de vacaciones. O sea, jamás van a escuchar que yo les diga, y menos desde el púlpito, que eso es pecado, que eso está mal. No, vayan, descansen. ¿Sí? No se olviden, tráiganos algo. Tampoco sean así. O sea, aquí estamos orando por ustedes y ustedes ya llegan y no nos avisan. Porque luego decimos, vamos a orar, hermanos, porque se fueron de vacaciones. Y a ver, y empiezan A, B, C, D, no, y todos no. Y aquí, Señor, bueno, pues que nade bonito, que coma bonito, que pase bonito, que todo muy bonito, que me traiga algo. Pero no nos traen nada. ¿No? Nada. Sí. No, y ya cuando uno le dice, oye, ¿me traes algo? Pues ahí ve mi estado. Puras fotos de su estado ahí en... Qué bueno, hermanos, qué bueno. Pero hermanos, son días para hablar de Jesucristo. ¿Qué vas a decir esta semana de Jesucristo? ¿A quién le vas a hablar esta semana de Jesucristo? Somos llamados a proclamar. Somos llamados a proclamar. Somos llamados a proclamar. Y termino. La última, por favor, hermana. Necesitamos trabajar, hermanos, en mejorar nuestra actitud de amor, obediencia y servicio a Dios, porque no solo vamos a cantarlo, vamos a vivirlo. Pongámonos de pie, hermanos, y hagamos una oración. Amado Padre, gracias porque eres nuestro Rey, soberano Rey, poderoso Rey, único Rey, amoroso, misericordioso, compasivo, atento, amable, servicial, todopoderoso. Quisiéramos, Señor, que también nosotros pudiésemos vivir esa relación contigo en obediencia, en servicio, a lo que tú nos llamas, Señor, a hacer. Todo es para tu gloria, lo que hacemos aquí, lo que hacemos afuera. Señor bendito, permítenos alabarte con todo nuestro corazón, que seamos una iglesia, una conciencia en la alabanza. Pero Señor, también ayúdanos a sacar el mensaje, ese mensaje precioso que Cristo murió por nosotros, llevarlo allá afuera y compartirlo. Y que la gente conozca que en Jesucristo hay misericordia, que en Jesucristo hay perdón, que en Jesucristo hay salvación, que en Jesucristo hay salud. Señor, queremos que la gente venga y te encuentre, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.